En 2023, un equipo de arqueólogos descendió con cuerdas a una cueva casi inaccesible en los montes de Judá. Llevaban meses rastreando a saqueadores ilegales que durante décadas habían robado tesoros de estas montañas para venderlos en el mercado negro. Pero lo que encontraron en esa cueva no estaba en ningún plan, no estaba en ninguna expectativa. Y cuando lo sacaron a la luz, 3 de los arqueólogos más veteranos de Israel se quedaron en silencio durante varios minutos, porque lo que tenían entre sus manos no solo confirmaba un relato bíblico que muchos consideraban un mito, sino que reescribía una parte de la historia que dábamos por cerrada. Y lo más inquietante, este no es el único hallazgo. En los últimos años, los montes de Judá se han convertido en el epicentro de una revolución arqueológica silenciosa que casi nadie está contando. Descubrimiento tras descubrimiento, cueva tras cueva. Lo que está emergiendo de estas montañas está obligando a historiadores, teólogos y escépticos por igual a sentarse y reconsiderarlo todo. Hoy te voy a contar qué se encontró, por qué lo cambia todo y por qué hay gente que preferiría que esto nunca hubiera salido a la luz. Para entender la magnitud de lo que se ha encontrado, primero necesitas entender dónde estamos parados. Los montes de Judá son una cadena montañosa que se extiende al sur de Jerusalén, descendiendo dramáticamente hacia el desierto de Judea y el Mar Muerto. Es un paisaje brutal, temperaturas que superan los 45 grados en verano, cañones verticales, cuevas ocultas a cientos de metros de altura en paredes de roca que parecen imposibles de escalar. Pero este lugar no es solo geografía. Según la Biblia, aquí se refugió David cuando huía del rey Saúl. Aquí se ocultaron los rebeldes judíos durante las guerras contra Roma. Aquí, en estas cuevas exactas, los últimos defensores de Bar Kokhba escondieron sus cartas, sus monedas, sus escrituras sagradas, y en algunos casos aquí murieron. Durante casi 2000 años, estas cuevas guardaron sus secretos en silencio. Hasta 1947. Ese año, un pastor beduino llamado Muhammad Ed-Dib lanzó una piedra a una cueva buscando una cabra perdida. El sonido de cerámica rompiéndose que escuchó cambió la historia para siempre. Acababa de descubrir los rollos del Mar Muerto. Más de 900 manuscritos que incluían las copias más antiguas jamás encontradas de textos bíblicos. Manuscritos 1000 años más antiguos que cualquier copia conocida hasta entonces. Los rollos del Mar Muerto ya fueron un terremoto. Pero lo que ha venido después, lo que se ha encontrado en las últimas décadas en estas mismas montañas, es algo que muy pocos se esperaban. Después del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, algo terrible empezó a ocurrir. Cuando el mundo supo lo que había en esas cuevas, y sobre todo cuánto valían esos manuscritos en el mercado negro, estamos hablando de millones de dólares por un solo fragmento, comenzó una fiebre. Beduinos, traficantes de antigüedades y redes criminales organizadas empezaron a peinar sistemáticamente cada cueva accesible. Muchos lo hacían de noche, con cuerdas y linternas, arriesgando sus vidas por un trozo de pergamino que podía valer más que una casa. Israel lo sabía, y durante años no pudo hacer mucho, pero en 2017 la Autoridad de Antigüedades de Israel tomó una decisión histórica. Lanzó lo que se conoce como la Operación de Rescate Nacional, un proyecto masivo para explorar sistemáticamente cada cueva, cada grieta, cada rincón de los montes de Judá antes de que los saqueadores destruyeran lo que quedaba. Equipos de arqueólogos, alpinistas, voluntarios y soldados fueron desplegados en una carrera contra el tiempo. Y lo que empezaron a encontrar superó cualquier expectativa. En la llamada Cueva del Horror, nombrada así porque en los años 60 se encontraron allí 40 esqueletos de refugiados judíos de la revuelta de Bar Kokhba, el equipo descubrió nuevos fragmentos de pergamino bíblico.
los primeros en ser hallados en un contexto arqueológico profesional en más de 60 años. Y no eran fragmentos cualquiera. Pertenecían al libro de los 12 profetas menores, una sección que incluye libros como Zacarías, Nahum y Sofonías. Los fragmentos contenían texto en griego con el nombre de Dios, el Tetragrámaton, YHWH, escrito en hebreo antiguo insertado dentro del texto griego. Esto era enormemente significativo. Significaba que los traductores antiguos consideraban el nombre de Dios tan sagrado que se negaban a traducirlo. Lo mantenían en su forma original hebrea, incluso dentro de un manuscrito en otro idioma. Pero eso no fue todo. Junto a los fragmentos bíblicos, descubrieron una canasta tejida de aproximadamente 10.500 años de antigüedad. 10.500 años. Es la canasta más antigua jamás encontrada en el mundo. Anterior a la cerámica, anterior a la agricultura en muchas regiones, y estaba casi intacta, preservada por el clima extremadamente seco de la cueva. También se encontraron monedas de la revuelta de Bar Kokhba, acuñadas con símbolos de la resistencia judía contra Roma, datadas entre los años 132 y 135 después de Cristo. Puntas de flecha y restos de sandalias romanas, evidencia de que los soldados romanos persiguieron a los rebeldes hasta estas cuevas remotas. Y quizás lo más conmovedor, el esqueleto momificado de un niño de aproximadamente 6,000 años de antigüedad, envuelto cuidadosamente en tela, en posición fetal. Un entierro deliberado, lleno de intención y cuidado. Alguien, hace 6.000 años, amó a ese niño lo suficiente como para preparar su cuerpo y dejarlo en un lugar protegido. Cada cueva era una cápsula del tiempo. Cada hallazgo, una ventana a un mundo que creíamos perdido para siempre. Pero había un descubrimiento en particular que iba a generar más controversia que todos los demás combinados. Y tiene que ver con un nombre que aparece en la Biblia y que muchos historiadores habían descartado como ficción. Para entender este hallazgo necesito llevarte a otro punto de los montes de Judá, un sitio llamado Khirbet Qiyyafa, ubicado en el valle de Elá. Si conoces la Biblia, ese nombre debería resonarte. Según el texto bíblico, es exactamente aquí donde tuvo lugar el combate entre David y Goliat. Durante más de un siglo, muchos académicos argumentaron que el rey David, si es que existió, fue como mucho un jefe tribal menor, una figura local sin importancia real. La idea de un reino unificado de Israel bajo David y Salomón era, para muchos historiadores, poco más que propaganda religiosa, escrita siglos después de los hechos. Pero entonces llegaron las excavaciones de Khirbet Qiyyafa. Lo que se encontró fue una ciudad fortificada del siglo X antes de Cristo, exactamente la época bíblica del rey David, con características que no encajaban con ninguna ciudad cananea ni filistea conocida. 2 puertas monumentales, algo rarísimo en ciudades de ese período. De hecho, algunos investigadores creen que el nombre bíblico de esta ciudad, Sha'araim, significa literalmente 2 puertas, murallas masivas de casamata, un tipo de construcción defensiva que requería una organización estatal, no tribal, ausencia total de huesos de cerdo en los restos alimentarios, consistente con las prácticas dietéticas israelitas. Y lo más impactante, un ostracón, un fragmento de cerámica con escritura, que contiene lo que podría ser el texto hebreo más antiguo jamás encontrado. Las palabras que se pueden leer incluyen términos como rey, juez, esclavo, y lo que muchos epigrafistas interpretan como instrucciones sobre justicia social, sorprendentemente similares a pasajes bíblicos. ¿Entiendes lo que esto significa? En el lugar exacto donde la Biblia sitúa eventos del reinado de David, se encontró una ciudad fortificada de la época exacta de David, con características culturales israelitas, con escritura hebrea antigua
que habla de reyes y justicia. Esto no prueba que David matara a un gigante con una honda, pero sí demuestra algo que muchos negaban, que en el siglo X, antes de Cristo, en los montes de Judá, existía una entidad política organizada con capacidad para construir ciudades fortificadas, con una cultura escrita y con una identidad diferenciada de sus vecinos. En excavaciones posteriores en sitios cercanos como Tel el-Safi, identificado con la ciudad filistea de Gat, la ciudad de origen de Goliat según la Biblia, se encontraron inscripciones con nombres semejantes a Goliat, demostrando que al menos el nombre era auténtico y estaba en uso en esa región y época. Pieza tras pieza, cueva tras cueva, los montes de Judá están devolviendo una historia que muchos querían enterrar. Estos descubrimientos no son simplemente académicos, no son solo datos para revistas científicas. Tienen implicaciones profundas y por eso generan tanta resistencia. Hay sectores académicos que durante décadas construyeron sus carreras sobre la idea de que los relatos bíblicos eran esencialmente ficción, que no había un reino unificado, que David era un mito, que los textos fueron inventados siglos después. Cada nuevo hallazgo que contradice esa narrativa es incómodo, porque no es fácil admitir que estabas equivocado, especialmente cuando has escrito libros, dado conferencias y formado a generaciones de estudiantes con esa premisa. También hay implicaciones geopolíticas. En una región donde cada piedra antigua se usa como argumento político, demostrar la presencia israelita en los montes de Judá hace 3000 años no es un dato neutral. Y luego está la dimensión espiritual, porque si estos textos son tan antiguos como parecen, si estas ciudades existieron donde la Biblia dice que existieron, si estos manuscritos han sobrevivido milenios preservando un mensaje con una consistencia asombrosa, entonces la pregunta ya no es solo histórica. La pregunta se vuelve personal. ¿Y si hay más verdad en esos textos de la que estamos dispuestos a aceptar? ¿Y si lo que está saliendo de los montes de Judá no es solo arqueología, sino un recordatorio? En este momento, mientras escuchas esto, hay equipos en los montes de Judá explorando cuevas que ningún ser humano ha pisado en miles de años. La operación de rescate continúa, y los arqueólogos involucrados han dicho públicamente que creen que lo descubierto hasta ahora es solo una fracción de lo que queda por encontrar. Hay cientos de cuevas sin explorar. Hay wadis enteros que no se han rastreado. Y el reloj corre, porque los saqueadores no descansan. La erosión no perdona. Y cada día que pasa es un día en que un fragmento irreemplazable puede perderse para siempre. Los montes de Judá han guardado sus secretos durante milenios, pero ahora, lentamente, los están soltando, y cada pergamino, cada moneda, cada muro antiguo que emerge de la tierra cuenta la misma historia, que lo que fue escrito fue real, que lo que fue vivido dejó huella, y que la tierra, cuando la escuchas, siempre dice la verdad. Si este video te hizo pensar, te pido que lo compartas, no por el algoritmo, sino porque hay historias que merecen ser conocidas antes de que alguien decida que es mejor olvidarlas. Nos vemos en el próximo video.